Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando poleada de leche. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La lista de los ingredientes también la encontrarán en la cajita de descripción. 5 tazas de leche, 1 taza de agua, 1 taza de azúcar blanca, 2 yemas de huevo, 7 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de vainilla, 2 rajitas de canela y una pizquita de sal. Vamos a comenzar colocando el agua en la ollita, en una ollita pequeña, y vamos a estar cocinando a fuego medio alto. Agrego la canela y vamos a dejar que la canela despida un poquito. Entonces, hasta que el agua y la canela esté hirviendo, voy a agregar la leche. Una vez la canela ya despidió un poco, vamos a estar agregando la leche. Voy a reservar 1 taza de leche que vamos a estar necesitando para revolver la maicena y las yemas de los huevos. Agregamos el azúcar y la vainilla. Revolvemos. Agregamos la pizquita de sal. Lo revolvemos. Ahora voy a estar mezclando la maicena con un poquito de leche, de la leche que reservamos. Le agregamos un poquito de leche. Le agregamos un poquito de leche a las yemas de los huevos y lo revolvemos bien hasta que todo esté bien mezcladito. Y ahora revuelvo la yema de los huevos con la maicena. Termino de agregar la taza de leche que habíamos reservado, lo revolvemos bien otra vez y se la agregamos a la leche antes de que comience a hervir. Ya está bien caliente, entonces ahora le comenzamos a dejar ir el huevo y la maicena de poquito a poquito, como en un chorrito, y no paramos de moverla. Y ahí revolvemos hasta que esté hirviendo. Ya comienza a espesar, ya dentro de poco se va a comenzar a poner durita y es súper fácil de preparar esta poleada. Ahora ya comienza a espesar y solo vamos a esperar que comience a hervir y lo retiramos del fuego. Ya comienza a hervir, lo vamos a retirar del fuego. Y ahí lo vamos a dejar que se enfríe completamente. Tengo un video de cómo preparar la masa para estos pastelitos, pero les voy a enseñar cómo quedan los pastelitos cuando los estoy haciendo y una vez ya están cocinaditos. Lo voy a estar cambiando de recipiente. Le vamos a sacar la canela. Y ahora la voy a dejar a que se enfríe completamente para comenzar a preparar los pastelitos. Mis amigos, les quiero mostrar cómo ha quedado la poleada una vez está fría. Esta es la consistencia que debe de tener para comenzar a preparar los pastelitos. Les voy a estar dejando el enlace también de cómo preparar la masa para los pastelitos, que los pueden preparar con miel de piña o esta poleada que preparamos el día de hoy. La cantidad de la poleada que yo les estoy dando en esta receta es para aproximadamente 25 pastelitos de este tamaño. Vean, ya están bien cociditos. Ahora les voy a demostrar cómo quedan por dentro. Vean. Y si ustedes les ponen menos poleada y los hacen más pequeños, les van a salir mucho más pastelitos. Y ahora, ¡feliz provecho! No olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y será hasta la próxima. ¡Adiós!